Bien, buenas tardes. Comenzamos, hermana. Bueno, pues buenas tardes, como dice el profesor Gustavo. Bienvenidos a esta última sesión que vamos a tener debido a este curso. Nos podemos encontrar en otras ocasiones y esperamos que así sea. Bueno, la jornada de hoy es más bien orientativa y para hacer una retroalimentación de lo que nos hemos ido encontrando en los foros y estar abiertos a cualquier pregunta. A partir de, cuando terminemos esta sesión, ya los foros se cerrarán, ya no tiene sentido seguir escribiendo en ellos porque nos tenemos que volcar a hacer el trabajo final. Entonces, sí quedarán abiertos para que los puedan consultar. Hay muy buenas intervenciones, algunos nos ha dado tiempo a hacer comentarios, estamos en ello. Terminaremos de comentar a los que ya lo han entregado, pero los que no lo han puesto, pues que se orienten y cojan modelo o lean los comentarios que se les han hecho a sus compañeros. Y como digo, todos ya nos tenemos que centrar en el trabajo de cierre. Entonces, bueno, pues yo creo que sin más vamos a comenzar haciendo las observaciones a lo que nos hemos ido encontrando. Gustavo, tienes la palabra. Gracias, hermana. Bien, el propósito es irles comentando pues más o menos lo que hemos ido viendo, observando. En principio, valorar todo lo que han realizado hasta ahora. Nos sentimos de verdad que bien emocionados con las diversas manifestaciones que han ido presentando, porque cada uno de los avances que han hecho pues muestran la diversidad y la variedad. Hemos encontrado pues avances que van dirigidos a educación básica, avances dirigidos a educación universitaria, avances dirigidos a educación no formal, que eso es importante decirlo, porque también en otros entornos donde no sean universitarios, donde no sean educación básica, pero que se requiera desarrollar cualquier tipo de competencia, pues es necesario hacer el diseño. Y evidentemente, pues muchos de nosotros, docentes y otros no docentes, pero que se dedican a enseñar en otros ámbitos fuera de la formalidad de los títulos, de las titulaciones académicas, pues requieren también ofrecer un servicio y un entorno lo más adecuado posible, sobre todo eso, para lograr los objetivos y las competencias. Entonces, esa variedad va dando de sí pues muchos aspectos bien valiosos. Voy a ir al curso, voy a mostrarles el curso y allí vamos haciendo un recuento muy sencillo de lo que nos hemos ido encontrando y algunas ideas que pueden servir. En principio tenemos el curso, pues en estructura, pues ya lo conocen, solo es un mínimo repaso para ir identificando entre las actividades que debían hacerse y después centrarnos claramente, porque es nuestro objetivo, centrarnos en los aspectos relacionados directamente con el diseño. Bien. En la autoevaluación diagnóstica, que fue un punto para muchos de mucha confrontación, diríamos, evidentemente es una autoevaluación muy amplia. Cualquiera de nosotros debe hacérsela constantemente porque justamente se refiere a las gran competencias digitales y a cómo esas competencias digitales van discriminándose. Pero también servía como horizonte porque uno de los elementos que hemos encontrado y que ha salido en alguna de las sesiones previas es que frente a las competencias, evidentemente se nos habla mucho de ellas. Hay iniciativas como la que nosotros presentamos como Congregación Pureza de María, que son competentes paso a paso, que es un material que ahí les hemos de alguna manera compartido. Pero además se hizo un diseño un poco más dirigido, más especificado hacia los descriptores y en consecuencia que establecía un rango y el rango es la educación básica. Evidentemente, cuando fuimos a ver en los avances, quienes hacían diseño con respecto a la educación universitaria o a la educación no formal, pero de adultos, andragógica, se encontraban con que
con qué competencia trabajo. Y yo creo que esa es una de las mayores preocupaciones que están. Porque probablemente sabemos desarrollar objetivos, pero ¿cuál es la competencia? Pareciera que me la tienen que dar hecha y evidentemente si el diseño curricular está basado en competencias, la competencia y sus descriptores, sus indicadores, los nombres podrán variar. Más o menos lo importante es entender lo que describe la conducta que genera la habilidad o que con la cual se genera la habilidad. Si eso es así, eso me lo tiene que dar el diseño curricular. ¿Qué pasa? Que muchos de nuestros diseños no están hechos con el enfoque basado en competencia. Entonces, probablemente una de las primeras rupturas que usted ha visto frente al diseño es que se va a encontrar con que esa competencia no le viene dada. Es decir, que probablemente le sirva muy poco o le sirva en casi nada, probablemente usando los últimos años escolares, no le sirvan las competencias que nosotros hemos sugerido, porque además son competencias básicas. Alguna que otra competencia específica, probablemente cuando vamos a la universidad vamos a competencias más específicas. Entonces eso es una discriminación que hay que hacer con respecto al tema de las competencias. ¿Qué pasa con la autoevaluación? Que en la autoevaluación está hecho con base a una competencia y de alguna manera las dimensiones que aparecían en la parte izquierda y los indicadores, que llamémosle de alguna manera también descriptores, esa es la estructura más sencilla que se ha conseguido para poder entender que la competencia es un poco más global, la subcompetencia específica, pero es el descriptor el que realmente me permite hacer la medición del logro de la competencia. No me refiero a la evaluación directa del aprendizaje, pero sí de alguna manera a cómo esa competencia se viene logrando. Entonces, probablemente la autoevaluación diagnóstica apuntaba a eso. Es decir, concretamente nos están pidiendo que nos revisemos a nivel de competencias y ese era un poco. Ese ejercicio lo han hecho un buen número de los participantes y han colocado elementos bien interesantes y sobre todo digo interesantes porque son además muy sinceros, con unas puntuaciones bastante sinceras porque es lo que es su realidad y queda un trabajo por hacer. Luego, en la plantilla del diseño, que ya vamos a especificar, pues comenzaban a salir algunos elementos. Hay una actividad que quería favorecer una forma colaborativa de trabajo y que también era una manera de medir cuánto vamos dominando ciertos conceptos, porque como es un área que se está haciendo muy específica, es probable que haya conceptos a los que yo no tenga el mayor acceso o que yo los escuche, y yo creo que la pandemia ha sacado de sí muchos conceptos que no son de nuestra utilidad cotidiana. Y efectivamente para eso el glosario tenía una particularidad y un trasfondo bien concreto. En ese sentido, conviene hacer notar que el glosario todavía está a disposición de uso. En ese caso sí va a quedar abierto hasta el momento en que se cierre formalmente el curso, porque les va a permitir de alguna manera directa o indirecta compartir, corregir, mejorar y producir, porque es una manera de producir. Eso ha sido algo interesante. Seguimos. En la primera parte, que nosotros es donde más queremos hacer énfasis, es en el foro de compartir uno. Evidentemente, el foro trae de sí varias exigencias, entre ellas que usted planteara pudiera colocar un poco la presentación, aunque evidentemente nunca va a ser definitiva, puesto que el deseo es que la presentación uno la puede ir elaborando, pero al final la estructura incluso va a decir que se realiza una vez que el trabajo está hecho o se perfila, se termina. Pero bueno, la presentación estaba entre las formas. Pero vamos a la esencia. La esencia era el análisis del contexto y la descripción de las competencias, subcompetencias, descriptores y de alguna manera presentar los contenidos. Ya hemos dicho en otro momento que el deseo fundamental es que de alguna forma usted se centre primero en la competencia y luego en los contenidos, porque en nuestra manera ordinaria de planificar
siempre nos han dicho, bueno, este es el contenido y sobre eso estableces el objetivo. Entonces, probablemente esa ha sido la estructura con la cual nosotros nos hemos organizado y acostumbrado. Queremos dar un salto de mentalidad y el primer salto de mentalidad era, incluso antes de la competencia, revisa el contexto y se lo hemos sugerido a algunos y se lo sugerimos a quien no han presentado los avances. El contexto no es a ese al que estamos acostumbrados, donde desde nosotros nada más decimos unos cuantos elementos que pueden ser muy ciertos, ¿vale? De lo que tengo en mi realidad. Es decir, lo que yo considero que me está pasando, lo que de alguna manera voy viendo de lo que me va pasando, sino realmente qué dicen los participantes, cuál es la situación de los participantes frente a esta realidad, qué dicen los padres de familia, si es que mi función docente está dentro de la dinámica de educación básica, qué dicen las autoridades locales sobre tal o cual diseño, porque probablemente, y muchas veces hay cosas que nos dan cortocircuito, es decir, yo yo creo firmemente en el uso de la tecnología en el aula. Gustavo cree firmemente en eso. Gustavo considera que hay muchísimas herramientas y que puedo usar esto y puedo usar aquello y puedo usar más allá y puedo usar más acá. Ejemplo, quiero hacer videos. A mí me encanta hacer videos y me encanta producir infografías, pero mis discentes, mis estudiantes, no tienen la posibilidad de ver las infografías. Entonces, probablemente mi contexto me está diciendo elementos muy importantes que yo no estoy tomando en cuenta. Es a eso a lo que nos referimos. Es probable que el contexto nos esté exigiendo mucha virtualidad. Eso es verdad por una parte, pero por otra parte, cuán verdad es qué sucede con mis estudiantes que no tienen acceso a esa estructura virtual. Por eso, cuando nosotros hablamos de bimodalidad, no hablamos en sentido estricto presencial virtual, que dicho sea de paso, es un concepto que viene así originalmente. Hablamos de la bimodalidad como una estructuración de un entorno alterno, un entorno que se pueda adecuar a esas necesidades del contexto, a las que no siempre yo soy el que tengo toda la razón, sino que necesito que el contexto me hable. Entonces, en algunos casos les hemos sugerido, les hemos recomendado expresamente que cuando hablemos de las necesidades, por ejemplo, de las necesidades, no son solo las necesidades de instrucción, que ya eso es importante, o sea, qué es lo que hace falta que aprenda el estudiante. Eso, en eso estamos claros. Pero además, ¿cuáles son las otras necesidades que van a estar presentes y cómo puedo resolverlas? Esto, y lo hemos dicho en otros foros, en otros espacios, garantiza que mi intervención sea inclusiva, porque si bien es cierto, la inclusión es un proceso educativo, es mucho más que educativo porque es un proceso social, pero desde el punto de vista educativo es un proceso que emerge para dar oportunidades a todos. Por lo tanto, si yo tengo 30 estudiantes y 2 o 3 no tienen acceso, probablemente va a ser mucho más trabajo para mí al momento de planear, pero yo necesito prever cómo va a resolver ese estudiante, esos 3 estudiantes que no tienen acceso, cómo van a resolver sus intervenciones, cómo voy a resolver yo o con él de alguna manera que él pueda ponerse al día con lo que yo trabajo. Entonces, el contexto es necesario e importante por eso. Entonces, por lo tanto, pedimos que los puedan ustedes autoevaluar y revisar conforme a lo que dicen los demás actores educativos. No basta solamente con el contexto declarado que nosotros solemos hacer de las necesidades que puedan tener de instrucción, que repito, no está mal. Aquí no es un tema de malo o bueno, sino que nuestra recomendación, y creo que hemos considerado que es novedoso, que es mirarlo desde allí. Sobre todo, evidentemente, porque este tipo de diseño está resurgiendo, porque la bimodalidad no es nueva, está resurgiendo en un contexto de contingencia, con lo cual yo a la contingencia no la puedo dejar de escuchar, por decirlo de una manera bastante metafórica, ¿sí? Ese es un aspecto. El otro aspecto ya lo vengo abordando con respecto al desarrollo de las competencias, porque, como dije, no todas
de las competencias que nosotros sugerimos, que son las básicas y algunas específicas, como la competencia motora, como la competencia contable para las ciencias, para las ciencias económicas, no nos sea útil o si nos es útil o puedo tomar elementos de ella. Lo importante es discriminar que la competencia es por estructura más amplia. La subcompetencia se desprende de ella, como cuando hacemos objetivos generales y específicos, y el descriptor es, y en efecto, es donde nosotros pedimos centrarse. Si ustedes revisan y tienen a mano la plantilla y lo que han venido trabajando, deben volver sobre los descriptores mucho más. Por lo tanto, la proyección con el contexto debe quedar lo suficientemente claro como para poder avanzar. Ya lo otro, por eso vamos al segundo foro y a presentar un poco más de ese segundo foro también. Establecer algunos otros avances, pero por supuesto mucho más creativos, mucho más considerables, ¿sí? Nos recuerda la hermana, si tienen alguna pregunta, por favor la pueden ir escribiendo. Se ha ido incorporando personas, si quieren precisar alguna cosa, con todo gusto, ¿sí? Los descriptores, de alguna manera, aquí también hay otro punto importante. Fíjense, los descriptores son indicadores de desempeño. Me logran ayudar a definir, cuánto la competencia es lograble o lograda. Pero atentos, el descriptor no se agota en una clase. El descriptor es una conducta observable que me permite decir a mí que estoy logrando la habilidad, que estoy desarrollando la habilidad, el conocimiento y la actitud en un periodo de tiempo. Por eso, aunque sean más específicas, no son tan específicas como puedo decir yo, realiza, porque no es una actividad. El descriptor no es una actividad, el descriptor guía mis actividades. Y aquí es un punto importante también en este enfoque. Repito, el descriptor describe, indica, precisa cómo se va logrando la competencia. Pero y aquí es importante decirlo, porque es cuando yo veo el modelo que nosotros presentamos de sugerencia, voy a volver sobre él para afinar e ilustrar lo que quiero decir. Cuando nosotros lo presentamos por un rango de tiempo, es decir, en este tiempo se pueden y se deben, en efecto, ir presentando y se pueden ir presentando estos descriptores, pero el descriptor no se finaliza con una actividad, sino que las actividades van logrando la competencia. He allí el deseo supremo de que mis actividades sean competenciales. O sea, todo lo que voy haciendo va generando competencia, ¿sí? Entonces, como va generando competencia, es imprescindible que yo lo mire desde esa perspectiva. Disculpa, Gustavo, tenemos una pregunta. Sí. Que va aquí. Alba pregunta, ¿puedo utilizar los descriptores que me ofrece mi diseño curricular o debo crearlo? Creo que esto es importante tenerlo en cuenta. Sí, si ya mi diseño curricular ya me da los descriptores, yo no necesito generar un descriptor nuevo, porque se supone que el diseño curricular ha sido generado, construido con una generalidad y con una forma de proyección lo suficientemente clara como para que todos los pasos que yo vaya dando, no solamente yo, los pasos que vayamos dando todos los docentes, porque entonces ya el proceso es un proceso colectivo, un proceso macro, un proceso colaborativo. Entonces, si es así, ya el currículo me lo está diciendo. Mi recomendación inmediata es, yo utilizo los descriptores del diseño, con lo cual no necesariamente tengo que verme en la necesidad de diseñarlos. Yo he mencionado lo del diseño sí y solo si mi diseño curricular no me presenta descriptores. Entonces, claro, yo quiero ir trabajando el enfoque por competencias, yo hago un desarrollo competencial de mi intervención pedagógica, de mi clase, y por lo tanto me voy en la necesidad de ir ofreciendo unos descriptores. Fíjense, en este caso, en los descriptores, competencia para aprender a aprender.
Estos serían mis descriptores que me van a aparecer durante el tiempo. Entonces sí, aparece realizar, pero fíjense en qué aparece realizar. El realizar algunas actividades necesarias para el aprendizaje de forma autónoma y otras más complejas, perdón, con la ayuda explícita del maestro. Este indicador este descriptor, perdón, tiene 4 años para realizarse. O sea, para que el estudiante pueda lograr realizar actividades necesarias para el aprendizaje de forma autónoma. Lo logré en una actividad, es imposible, porque entonces perdemos el concepto de que la competencia es un proceso y un desarrollo. Sí, a eso es lo que quería de alguna manera insistir. Repito, si el diseño lo tiene, el diseño va a ir viendo la procesualidad de los descriptores. Y los descriptores, fíjense que no necesariamente están asociados a una materia. Los descriptores son mucho más generales y las materias van ayudando de sí. Voy a poner un ejemplo al respecto, aprovechando Disculpa, esto que Gustavo, presento. una precisión a la pregunta de la profesora. Yo haría la diferencia si el diseño curricular es elaborado por el colegio o la universidad o el instituto en el que tú trabajas, eso ya tiene un sello personal, está pensado y responde a todo lo que te acaba de contestar el profesor Gustavo. Pero hay casos en que tomamos los diseños curriculares tal y como nos los lanzan las editoriales o incluso a veces los mismos ministerios de educación. No sé en este momento de qué país eres tú. Entonces, yo ahí sí te diría que hay que revisarlos muy bien porque no siempre que hablamos de descriptores estamos hablando del concepto que está exponiendo el profesor Gustavo. Entonces, creo que es muy importante tenerlo en cuenta. El descriptor debe desglosar la competencia para aterrizarla y poder yo trabajarla a través de actividades en mi propia aula. Eso es lo que es un descriptor. Eso es lo que me va a permitir que al final yo diga tengo un alumno competente. Si yo siempre hablo de competencia lingüística o de generalidades así, no estoy trabajando en competencias ni estoy haciendo nada. Pero es importante diferenciar de dónde sale el diseño curricular al que tú te estás refiriendo. Así es, porque es que efectivamente el diseño está claro si está definido así. Por eso antes les decía que hiciéramos la precisión de que es probable que algunos modelos de planificación enfocado en competencia no usen el término descriptor. Pueden usar otro término. Lo importante es que se entienda que este factor de la competencia es el que lo hace realizable, observable, evaluable y además va mirándose en el fondo de las actividades. Yo no hago competente aprender para aprender porque lo declaro en mi planificación. Yo desarrollo el aprender a aprender porque cada vez que desarrollo una actividad tomo en cuenta que él debe aprender de forma autónoma, es decir, que debe realizar actividades de forma autónoma. Entonces yo doy quinto, doy cuarto, doy sexto y yo puedo hacer cualquier materia, lengua, matemática, español, o como la llamemos en nuestros países, unos castellanos, otros español, en otra lengua, ciencias de la naturaleza, ciencias sociales, cualquiera de las asignaturas. Vamos a ir mucho más allá. Estamos en la universidad y muchas veces tenemos estudiantes en los primeros cursos extremadamente poco autónomos. ¿Necesito trabajar con la competencia para aprender a aprender? Sin duda. Entonces, probablemente yo hago por analogía un refuerzo de este descriptor, por decirlo de alguna manera, que me permita de una forma clara decir, bueno, cómo este descriptor yo lo rehago para la estructura universitaria porque mi diseño no está enfocado en competencias, pero yo necesito hacerlo competente. Entonces yo tengo un semestre o un periodo de 12 semanas y yo todas mis actividades de esas 12 semanas, 6 de mis actividades tienen claramente la impronta de que el estudiante trabaje de forma autónoma, con lo cual la actividad que yo coloque va a apuntar a que él trabaje de forma autónoma y que cada vez lo haga con complejidad. ¿Lo voy a lograr solo en mi materia? No, porque es que si lo hago yo, lo hace el otro, y aquí es donde entramos a mirar competencias y no materias, a mirar identidades de competenciales y no a mirar profesores o materias separadas. Eso por una parte. Por eso nos viene bien esta competencia, porque si yo hablo de la competencia lingüística, pareciera que solamente la reduzco a los que enseñamos español.
castellano de literatura o lengua. Y resulta que el que da si alguna materia de sociales o el que enseña química o el que enseña administración, pues también tiene que procurar un desarrollo comunicativo, porque yo tengo que expresar mis ideas adecuadamente, esté haciendo una problemática de química, esté resolviendo un problema económico, esté haciendo o presentando no sé, un balance económico a una a una junta directiva. Entonces, como yo soy administrador, mis competencias son administrativas y yo no tengo una competencia lingüística. Eso es lo que estamos encontrando. Por eso el enfoque basado en competencia no es centrado en un área del conocimiento, sino es centrado en esas habilidades que yo necesito mirar en el futuro de ese estudiante. Caso concreto, el niño que está en educación primaria y termina basado en este esquema, si todos los profesores que atendemos a ese estudiante entre tercero y sexto grado tomamos en cuenta esta estructura, él debe apuntar a una actitud competencial, es decir, a una conducta competente, que es trabajar su aprendizaje de modo autónomo. Ese debería ser el punto. Entonces, probablemente en mi diseño, yo por eso cuando vaciamos el cuadro que tenemos en la plantilla, que es la unidad didáctica, ¿qué me pide la unidad didáctica? Aterrizar el descriptor de la competencia en mis actividades, sea mediada por un entorno alterno o sea de modo presencial, yo necesito que él trabaje. Una de las mayores características reconocidas de la educación virtual es la autonomía. Sigo con este ejemplo. Probablemente nosotros no tenemos a nuestros estudiantes, y eso ha salido a relucir, que no son tan autónomos. Dependen excesivamente de lo que nosotros decimos, que para muchos ya la educación virtual no es sino hacer reuniones por Zoom. Y hemos centrado que la educación virtual es reunirme con ellos por Zoom. Y si no lo hago por Zoom, entonces incluso las autoridades dicen que usted no está haciendo educación virtual. Entonces, eso ha puesto al descubierto que la educación virtual necesita o revisar su concepto o necesitamos revisar o generar un nuevo concepto de esto que estamos haciendo. Yo no discuto que necesitemos sincronía. No estoy discutiendo eso. Estoy discutiendo que solamente estemos dependientes a nada más lo que el profesor haga mientras se encuentra como nosotros nos estamos encontrando, y perdamos mucho tiempo en otros aspectos o no los aprovechemos donde el estudiante puede leer. Evidentemente no es el caso del niño de segundo grado. Está muy bien. Pero yo igual debo trabajar elementos que me permitan a mí lograr una cierta autonomía. Entonces, yo por eso los descriptores tienen que atender, y aquí hay otro punto que necesitamos revisar, al desarrollo cognitivo. Y Jean Piaget ya pues nos ha dado ciertas luces, claras luces al respecto. Entonces, estos descriptores no pueden ser lo que son si no atienden las características del estudiante. Y allí vuelvo al contexto, o sea, es decir, conozco a mis discentes, conozco sus características y por lo tanto agrego este o tal elemento. Fíjense que en todos los entornos virtuales y en todos los diseños virtuales, perdón, y este que nosotros tenemos no ha sido la excepción, necesitamos agregar al diseño desarrollo de habilidades tecnológicas. No porque nosotros lo hayamos incluido en la dinámica que necesitamos, sino que si no ofrezco ese plus de desarrollo competencial en habilidades tecnológicas, no se logran los objetivos del curso. Y muchos no han tenido el suficiente éxito en el curso, muchos por situaciones personales, tiempo, es intensivo y tal, pero otros han declarado que les ha costado el entorno. Entonces parecía que había que enseñar primero el entorno y después el curso. Y entonces ya dejaba de ser intensivo y además agregarles otros elementos. Y por eso nos permitimos en algunas de las sesiones mostrarles cómo entrar, mostrarles cómo hacer, mostrarles cómo guiarnos, porque no solamente era lo que yo necesito como diseñador que ustedes aprendan en tal o cual momento, o lo que el equipo de facilitadores del IESAC ha pensado para que ustedes desarrollen como diseño bimodal, sino además cuántas habilidades tecnológicas tiene ese participante.
y cuántas de esas no habilidades le puede hacer efectivamente no terminar el curso, porque se siente imposibilitado de hacerlo. Y no es porque no sepa leer y no sepa escribir, sino porque el entorno le supera. A eso le llamamos nosotros entonces un desarrollo por competencias. Entonces, eso como punto fundamental en la dinámica nos tiene que hacer pues revisar si el contexto más la proyección están en esa línea. ¿Hay alguna pregunta hasta acá, aparte de la que ya han mencionado? ¿Alguna precisión que quieran hacer, hermana Isabel? Por ahora no hay más preguntas y no, vamos bien, yo creo. Ok. Foro para compartir 2. Fíjense, yo voy a permitirme leer lo que dice las instrucciones del foro. Y lo voy a hacer solo con el deseo de hacer el ejemplo de lo que acabamos de ver, ilustrarlo y Disculpa, Gustavo, disculpa. ¿Sí? Sí había una precisión, lo que pasa es que como yo lo había contestado, pero creo que vale la pena comentarlo. Liliana dice que se observa, después de lo que hemos dicho de los descriptores, que se observa que planificación didáctica difiere en cada institución y sin duda en cada país. Yo le comentaba que ciertamente difieren la estructura, difieren los diseños, pero que lo que no puede diferir son los elementos que nosotros debemos tener en cuenta para estructurar nuestras clases, que al final la programación de aula o la planificación didáctica es para qué voy a hacer en mi clase, sea en el entorno que sea, porque si yo quiero lograr alumnos competentes al final de su escolaridad, tendré que haber trabajado una serie de aspectos y además lo tendré que haber hecho estructuradamente y progresivamente, ¿no? Que es lo que tú has explicado con los descriptores. No es que los voy poniendo a voleo, sino que tienen que tener una lógica desde preescolar hasta que termina la escolaridad. Entonces, pues aclarar eso, ¿no? Pueden variar, ya digo, las estructuras, pueden variar la terminología, por eso comenzamos precisamente por un glosario, para que sepamos un poco qué términos empleamos para conceptos que a veces son los mismos, pero los llamamos de diferente manera, porque al final, para lograr una persona competente, el camino que tenemos que seguir está claro. Pero ya digo, lo podemos estructurar de una manera o de otra. Era una intervención que me parece buena y que valía la pena comentarla. Claro que sí, sin duda, hermana, porque la diferenciación de lugares va a ser eso. Por eso la plantilla también quiere ser, pues es nuestro aporte institucional a una manera concreta de hacer ese diseño. Por eso digo, se llame descriptor, se llame indicador, se llame conducta observable. Lo importante es la progresión, la visión de proceso y el logro de la competencia, tal cual como lo ha dicho la hermana. Y la interrelación entre los elementos. Esa plantilla pretende interrelacionar objetivos, contenidos, actividades, descriptores, criterios de evaluación, que no hemos hablado de ellos, pero también nos sirven los entornos en este momento, que es una novedad que hemos tenido que introducir, pero cada cosa tiene que estar perfectamente. Y, por supuesto, la unidad didáctica o la planificación de aula o la planificación didáctica, como le llamemos, tiene que salir. Los primeros aspectos, los objetivos, los contenidos, deben salir de la programación anual, no es algo aparte tampoco. ¿Listo? Entonces, que esté todo bien amarrado es importante porque entonces tenemos el norte bien fijado y sabemos dónde vamos. Así es. Con respecto, avanzando en los aportes o los avances que había que ir haciendo, el foro para compartir número 2 decía lo siguiente. El participante deberá hacer entrega de un video no mayor de 1 minuto o una infografía donde exponga sus avances con respecto a las estrategias y actividades que diseña para enseñar. Puede ser la presentación de un tema, la explicación de una actividad o el diseño de una estrategia. Entonces, este punto nos dio una versatilidad sumamente interesante de entregas. Pero claro, todas tenían que ir en función de sus avances. Algunos han puesto el video, pero no nos han explicado, videos muy buenos, por cierto, pero no nos han explicado, no, esto sería mi avance a nivel de actividad porque los muchachos van a hacer paso A, paso 5, paso 3. Ese es el avance. El avance es mirar que su diseño, de acuerdo a la plantilla, ya tiene unas actividades
y usted quiso hacer un pequeño video que nos presente su avance, que usted nos dijera, mire, señor Gustavo, hermana Isabel, yo vengo avanzando en mis actividades en A, en B y en C. Claro, como también dice, la explicación de una actividad o el diseño, perdón, o el diseño de una estrategia. No, lo interesante ha sido la variedad de elementos, pero también las respuestas que se han dado entre ustedes. Y eso lo valorábamos muchísimo, que también esa es la idea. No se trata de que la verdad esté solo de un lado, sino que vayamos construyendo justamente cómo lo vamos entendiendo, cómo lo vamos presentando. Bien, lo hicieron de verdad que muy bien. Algunos pusieron el enlace, si lo hicieron incluso de YouTube. Algunos lo hicieron desde otras plataformas de video y colocaban su enlace. Realmente súper interesante. Yo creo que al final, evidentemente, a cada uno les queda, en principio, el ejercicio de haber practicado algunas de las herramientas que hemos trabajado en estos días. En segundo lugar, les queda el recurso para trabajar en su clase, pero también un recurso que puede ser que generarse como un objeto de aprendizaje. Solo recordar que el concepto de objeto de aprendizaje es un recurso instruccional que puede ser reutilizable. Entonces, en el recurso yo no coloco instituciones, no coloco, puedo colocar el año, pero no coloco aspectos que me impidan que su utilidad sea inmediata. Es decir, no es que tengo que hacerle remozarlo, arreglarlo, sino que el recurso como tal me sirve en cualquier momento. Eso es un recurso, es un objeto de aprendizaje. Y además es compartible, es decir, que no solamente lo voy a usar yo, sino que lo pongo al servicio de la comunidad académica para su uso. Algunos han hecho realmente elementos muy positivos. Si alguno pues ya lo tenía preparado, pues agréguelo pronto, ya, hoy, inmediatamente, al terminar acá, porque vamos a dejar el foro visible, que puedan verlo, que puedan acercarse y puedan ir viendo las observaciones que se van haciendo entre ustedes, que son súper valiosas, y que además vean los recursos que pueden servir, por supuesto, para otros aspectos. Fíjense que hay unos esfuerzos bien interesantes que han hecho en áreas como matemáticas, en áreas muy particulares, en talleres, como lo ven acá, fases de trabajo que quieren y que por supuesto pueden ser reutilizables, que es lo que digo. Fíjense, usaron PictoChart, que se mencionó, que además es un recurso, una herramienta pues que usamos algunos más que Canvas o igual que Canvas. Como ven, han hecho el ejercicio. Fíjense que en este caso hay un aspecto bien interesante porque es un avance. Me quiero quedar, entre otras, con esta, porque es un avance de lo que está haciendo su diseño. Por ejemplo, considerar las características de los estudiantes, estilos cognitivos y de aprendizaje. Eso va con respecto también al contexto. Utilizar metodologías activas en las que se aprenda haciendo. Lo hemos dicho. Proporcionar la información necesaria cuando sea preciso, web, asesores, de tal manera que el estudiante se sienta siempre comunicado. Eso lo voy interpretando yo, porque para eso es una infografía, ¿no? Porque yo es lo que veo y además es la información como la voy interpretando de acuerdo a lo que me dicen. Promover la motivación, información y orientación para realizar los aprendizajes, considerar actividades de aprendizaje colaborativo para tener presente que el aprendizaje es individual, prever que los estudiantes puedan controlar sus aprendizajes. Ok. Esta infografía me habla de un avance. ¿Cuánto es el avance? Pues es lo que ha presentado la colega. Aquí está el sonido de la M. Esto es preescolar y seguramente está, pues este no lo he abierto. Fíjense, bueno, la ventaja de ponerlos directamente así es que uno los logra ver. Evidentemente hay videos que al abrirlo se pueden ir viendo bastante bien. Otros, esto es como digo, no me habla de avances de su diseño, pero sí me habla de los contenidos que desea desarrollar, porque está explicado, fíjense. Y evidentemente es un recurso que se puede utilizar después. La diferencia está en que en la plantilla, en el aspecto de tecnología, recuerden que estamos usando el modelo ADITE, en tecnología, nosotros tenemos como concepto, y si hablamos de tecnología educativa, la tecnología educativa es usar el computador. Y la tecnología educativa es un concepto mucho más antiguo,
que la computadora como uso académico por una parte, y que no es solamente la limitante del computador. La tecnología educativa es toda técnica que me permita desarrollar un aprendizaje de un modo didáctico. Evidentemente, cuando yo anticipo el método de, en este caso, el modelo ADITE, cuando me llega a tecnología se refiere a dos elementos: a diseñar el entorno. Yo quiero dar clase en Moodle. Bueno, en el paso de la tecnología es cuando voy a sentarme a diseñar todas las actividades de Moodle, pero porque mi diseño está completo. Y mis recursos, con lo cual muchos de estos aspectos que están acá son parte de la tecnología, porque es un recurso que voy a utilizar para desarrollar una actividad. Por lo tanto, el avance es la actividad que quiero hacer. Es decir, el niño en su casa va a poder ver el presente simple de alguna manera, cómo se usa, cómo se coloca en positivo, cómo se coloca en negativo, en preguntas, preguntas cortas, respuestas cortas y tal, donde de alguna manera el estudiante puede volver sobre él y repasar, además de un modo bastante colorido, agradable y llamativo. Entonces, los avances apuntan justamente a eso, ¿no? Y lo han hecho de alguna manera bastante claro. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esto. Para los que se van integrando, hemos dicho un poquito que los foros ya no tendrían tanta exigencia, inmediatez, ya pues no tendrían tanta relevancia en que pongan los avances, porque ya llegamos a la fase de la entrega del diseño. Entonces, la solicitud concreta es que ustedes puedan entregar su diseño para que pueda ser coevaluado. Ese paso es sumamente necesario, porque el sistema, a medida que vayan entregando, va a partir de las 4 de la tarde, hora de panameño, o sea, hace 40 minutos, el sistema por defecto va recibiendo los trabajos y los va mezclando. Eso lo hemos hecho de forma aleatoria para que no haya ningún tipo de suspicacia en el asunto. Me tocó este, me tocó aquel. No, te va a tocar el de un compañero, así como el tuyo va a revisarlo uno de tus compañeros. La idea es que nadie se quede sin ser evaluado, porque para efectos de cierre del curso, sí es importante la coevaluación, así como es importante la autoevaluación, en principio como procesos, pero además como notas. Ahora vamos a la nota, que administrativamente hay que ir a ella. Lo que nos va a permitir decir que el curso fue aprobado es que efectivamente tengo una nota que me supera los 80 puntos para poder haber aprobado. Esos 80 puntos, como dice el diseño, o esa nota que me dice el diseño, va a provenir de las evaluaciones sumativas, que claro está, es la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. Todas las demás actividades son formativas. Nosotros con adultos podemos hacer esto siempre. Con estudiantes ya de básica, a veces cuesta que si no lleva nota, pues no lo hago. Que si no lleva una calificación muy alta, una ponderación, pues, o una obligatoriedad, no lo hago. Evidentemente eso hay que revisarlo y plantearlo con claridad con los más pequeños, pero con adultos, pues el que lo logró hacer, más allá de la nota que le podamos colocar, hemos podido darles algunas observaciones y ha podido avanzar, por lo menos más sobre seguro que el que no lo logró hacer. En este caso ya no queremos valorar mal o bien al que lo hizo o al que no, sino sencillamente era una oportunidad. Por eso digo y repito, para los que no han podido hacer avances, no hay problema, usted puede entregar su trabajo completo. Evidentemente, aproveche lo que se ha colocado en los foros para revisar su trabajo. Igual usted tiene que autoevaluarse, y esa autoevaluación pasa por la rúbrica, es decir, tiene que revisarse con los elementos de la rúbrica todos los aspectos que deben considerarse en su diseño. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, un comentario que deseen hacer? Andrea Natalia decía que no podía subir al Drive el trabajo final. Le he respondido, no sé si lo han visto los demás en el Drive, Sí. perdón, en el chat, que si les dice que es pesado, es mejor que lo suban al Drive y pongan en el aula virtual el enlace del Drive. Y nosotros accedemos a través de ese enlace. Sí.
Eso lo pueden hacer. Y además, lo mismo que sucedió con el... Lo intentaste en PDF y tampoco te deja porque queda muy pesado. Estoy leyendo, ¿no? Sí, sí, perfecto. Lo pueden subir al Drive y compartir el enlace. Sí, en algunos de los elementos sí puede que le coloque. Si te ha dado error concretamente, ¿dónde, Andrea? En la Sí, porque era muy autoevaluación. pesado. Sí, no, sí, Ah, pero no todas las formas les va a generar el mismo error. Por ejemplo, la autoevaluación no necesita subirlo. La autoevaluación es en un formato de cuestionario, te lo aplica sin subirlo. Es en la coevaluación o en la heteroevaluación, porque a veces el sistema tiene un máximo tope en general, pero discrimina. Cuando yo lo hago por tareas, a veces solo me permite tanto. Entonces es solo para precisar en dónde ha habido el error, si lo ha habido. Me dice que en PDF no, bueno, vamos a subirlo al Drive y desde el Drive compartes tu enlace para corregirlo, para revisarlo. Sobre todo para que el compañero lo pueda mirar. Eso es fundamental. Si está presentando ese error. Por eso lo pregunto sobre todo porque en la parte de entrega de trabajos para heteroevaluación pueden poner archivos, pueden poner enlaces web, que es lo que genera el Drive. Pero para el taller no necesariamente acepta el enlace. Lo voy a verificar para que quede disponible, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? si no hay preguntas, queríamos explicarles. Voy a compartir un momentito mi pantalla. Un momento, que no encuentro el documento. Aquí. Porque algunos, como les decíamos el otro día, nos han preguntado, no sé si ya se ha proyectado una circular. Está abriendo. Sí. Bueno, les mandaremos por... Ahora Les sí, mandaremos por, ahora sí se vale, ve, les hermano. mandaremos por mensaje, pero ya que están conectados, cómo va a ser para los que estén interesados en obtener diploma. Ya les dijimos que los requisitos son dos. Primero, haber aprobado el curso y después hacer un depósito de $10 a través de uno de los siguientes medios. Si ustedes están en Nicaragua, Panamá o Colombia, aquí están las cuentas de banco, lo hacen a través de ese medio, por favor. Y si están en otros países, lo hacen a través de Western Union a nombre de la hermana Patricia Sarria Girón. Bueno, ahí tienen los detalles. ¿Vale? Y una vez hayan hecho el pago, envían el justificante para poderlo retirar nosotros a este correo. ¿Vale? Las tres cuentas bancarias que les damos están a nombre de Congregación Pureza de María. Las tres son cuentas de ahorro y ahí tienen los bancos y los números correspondientes. Que yo sepa, solo en Colombia piden poner el NIT, en los demás países no. ¿Vale? De todas maneras, si tuvieran cualquier problema, nos escriben un mensajito a los mensajes o a las dudas del aula. Y otra cosita que queríamos también comentarles es que en vista de las, perdón que no había puesto la cámara, en vista de las dificultades que han tenido, pues especialmente los de Venezuela, pero pues quien más, quien menos ha tenido las suyas, vamos a ampliar hasta el martes la posibilidad de entregar el diseño. Hasta el martes y no más, porque el miércoles hacen un arreglo en la plataforma, entonces los trabajos quedarían en el limbo. Entonces, hasta el martes a las 8 de la tarde pueden perfectamente estarlas entregando. ¿Listo? Entonces, hacemos alargamos ese tiempito para que puedan cumplir con un poco más de calma. Pero no lo dejen para el último momento, por lo que les acaba de explicar el profesor Gustavo de autoevaluación, coevaluación y evaluación nuestra, ¿no? O sea que
que piensen que lo último que tienen que hacer no es entregar su diseño, sino que lo último es coevaluar a otro compañero. Entonces, ojalá y el lunes puedan ya estar todo entregado para el martes hacer estos otros ejercicios. Bien, algunas preguntas. Con respecto a la rúbrica tiene dos partes, porque la primera, o sea, es toda la plantilla tal cual, y la segunda parte, la rúbrica evalúa toda la plantilla tal cual, pero la segunda parte, esa división que menciona, que pregunta Lorena, se refiere a ese cuadro que está en la parte de estrategias y actividades, donde se precisa la relación entre las descriptores y las actividades presenciales y virtuales, y las actividades presenciales y las que son con entorno alternativo. Entonces, esa es la división de la rúbrica. O sea, en la segunda parte de la rúbrica evalúa ese cuadro en concreto. ¿Está bien? Y la primera parte de la rúbrica evalúa el resto de las herramientas, del resto de los elementos. Giselle, hemos indicado, me pueden indicar que se debe subir al foro 1. Giselle, en las indicaciones nos dicen que en el foro 1 se suben los avances con respecto al contexto y a la proyección, es decir, tus competencias, subcompetencias y descriptores. Pero también hemos dicho que para este momento ya no hace falta que suban en los foros los avances, sino que apunten ya a entregar el diseño que tienen que hacer, que debía entregarse a partir del día de ayer. Muchos ya lo han hecho el día de hoy. Entonces, ese diseño necesita coevaluarse y el tiempo máximo de entrega es el martes 16. ¿Sí? En la noche, ya hasta ahí lo pueden entregar, pero también estar atentos a coevaluar, porque es importante. No, como dice las indicaciones, hasta el viernes 19 estaríamos, después que se haga el mantenimiento de la plataforma, estaríamos revisando y subiendo sus calificaciones de evaluación por parte nuestra, para los que hayan entregado el diseño completo, el diseño en tiempo y forma, y procederíamos a hacer la documentación para los que deseen el certificado. ¿Está bien? Entonces, repito, ya no hay que entregar en los foros nada. Los foros van a quedar abiertos para que puedan ver el trabajo, lo que han hecho los compañeros, lo que se le ha dicho a los compañeros. Sí. Eso con respecto a lo del foro. En la planificación didáctica hay una división de sesiones y se debe dar un ejemplo de cómo llenar, ya que el espacio es muy reducido, pero es una plantilla. Al escribir, eso se va a ampliar, Liliana. Entonces, no, el ejemplo es que en cada sesión de intervención pedagógica, cada clase, cada semana, como lo puedas desarrollar, cuáles son tus actividades de inicio, tus actividades de desarrollo y tus actividades de cierre. Pero eso va ampliándose, o sea, el cuadro se va a bajar y se va a ir, a la medida que lo vayas llenando, él se va bajando, ¿sí? Tiene que ser, disculpa Gustavo, Liliana, Sí. o sea, la idea es que las sesiones estén lo más detallada posible. Yo siempre digo, tú imagínate que un día no vienes a clase y el suplente coge tu unidad didáctica. Él tiene que saber todo lo que tiene que hacer. Esto, o sea, tú ahí tienes que detallar qué vas a hacer en tu aula de clase durante esa sesión, que dura 50 minutos, 55, una hora, dependiendo de los colegios. Y también, Giselle, respecto a lo que me dices, bueno, ya veo que me has dado acceso al Drive, pero lo que tienes que entregar, o sea, eso que has hecho, que lo poco que he visto me ha parecido muy bueno, pero eso es una actividad concreta, Lo que tú tienes que entregar es el diseño, ¿vale? Lo que hemos estado hablando ahora, que el profesor Gustavo lo ha ido explicando. Eso era pues para practicar algo de lo que hemos hecho en este curso, de lo que tú has aprendido y está muy bien aplicado. Pero es el diseño completo lo que tienes que entregar como trabajo final. Pregunta Andrea Natalia, también Gustavo, Sí. ¿en qué parte del aula virtual comparten el link? Sí, voy a explicar. Voy a explicar compartiendo mi pantalla. Y pautas metodológicas para asegurar la atención bimodal. Es decir, ¿cuáles son? Ajá, sí, hermana. En la planilla, Emma, en la planilla tienes precisamente para separar, unas sesiones serán presenciales y otras sesiones serán en otro entorno, dependiendo de la realidad de los colegios en los que tú trabajas. Entonces, ahí es donde tú vas a combinar. Es bimodal porque combinamos las dos cosas. Tú tienes que determinar cada sesión qué entorno vas a emplear.
¿Listo? Y sí, Oliver, ya hemos dicho que la fecha límite para entregar es el martes. El martes se cierra el curso. Ojalá y pudieras entregar el lunes para el martes hacer ya la coevaluación. ¿Listo? Este martes, que creo que es 15. 16. 16, martes 16. Bien, estoy en el aula virtual. Me voy a colocar en rol de participante. Cambiar a rol de participante. ¿Sí? Esto es como lo van a ver ustedes, ¿verdad? Entonces, entro en el aula virtual y comienzo a leer. Esto es importantísimo, todo lo que me dicen. Rúbrica, autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación. Este era el acceso al aula, la rúbrica que ya las he mencionado. Autoevalúo mi diseño, yo ahí no subo nada porque es llenar el cuestionario con mi diseño. Ahí la recomendación es tener abierto el diseño y saber que tengo 45 minutos máximo para hacerlo. Voy a la coevaluación, entro a la coevaluación. Está en su fase de envío. Empiece a preparar su envío. Sigo las instrucciones que me va dando el aula, ¿verdad? Empiece a preparar su envío. Mi envío es que voy a entregar el trabajo, ¿verdad? Mi título, póngale usted su título, Gustavo González, diseño de enseñanza bimodal. ¿Ok? Y aquí es donde se compartiría el archivo. Entiendo que es ahí donde has tenido el problema. Dice que son 24 megas máximo, un solo archivo. Si te da error, ¿cuál es la recomendación? Donde dice contenido del envío, agregas el enlace. Escribes aquí el enlace. ¿Sí? Colocas el nombre, porque fíjense que el archivo no es obligatorio. Lo único obligatorio es que tenga un nombre. Ahí le colocan el nombre de ustedes, con lo que quieran agregar de diseño bimodal, el drive para los que no les está permitiendo subir porque dice que es muy alto, es muy grande el archivo, lo suben en Drive y el enlace lo colocan acá. Si lo suben en PDF es mucho más sencillo para después, si lo suben al Drive incluso en PDF es mucho más sencillo, se hace menos pesado y al abrirlo el tema de los permisos es más sencillo. Y le dan guardar cambios. Eso genera el envío. Cuando el que le toque revisar, revise, se va a dar cuenta que no hay archivo, pero sí hay contenido acá. ¿Está bien? Eso es importante. O sea, apenas yo como coevaluador entre, voy a ver el título, el contenido del envío, porque uno puede escribir allí, este es el archivo, lo hice hasta la mitad porque no me dio tiempo. Es decir, uno puede escribir los elementos de su envío y aquí coloca el archivo. Repito, guardar cambio e inmediatamente ese archivo, se recibe el envío y comienza el sistema aleatoriamente, como he mencionado, a combinar las coevaluaciones. ¿Vale? Terminado eso, voy a la evaluación, heteroevaluación o evaluación por parte de los facilitadores. Vuelvo al curso. ¿Sí? Y en la parte final del curso voy al diseño de la enseñanza bimodal, entregue aquí su diseño de la enseñanza bimodal. El participante deberá subir el archivo de la plantilla de enseñanza bimodal, debe eliminar las instrucciones y demás aspectos que solo sirvieron de guía. Eso hay que verifiquen por favor que lo han eliminado, que eso también libera bastante. Recuérdese que el nombre del archivo tiene que ser su nombre y felicitarlos por su esfuerzo. Entran allí. Y esta es la rúbrica, usted la conoce, es la misma rúbrica. Lo que decía antes es justamente la distinción entre, fíjense que aquí es donde empieza la segunda parte, información general de la unidad didáctica. Esto que está aquí es el cuadro de la unidad didáctica. Y hasta aquí son las partes de la plantilla que se van a evaluar en este curso, porque dijimos que tanto la tecnología como la evaluación concretamente tiene un curso aparte. Agregar entrega y aquí donde vamos a habilitar archivos. Aquí es donde tengo que habilitar porque solamente va a aparecer la posibilidad de entregar archivos. Algunos han entregado archivos y no les ha estado tan pesado.
es probable que estemos colocando pues los recursos que queremos utilizar y eso está buenísimo. Entonces, esto sí lo voy a ajustar ya para que pueda, el que no pueda entregar archivo enviado, no lo entregue por archivo, lo entregue por enlace y guardar cambios, ¿vale? Buenísimo. Sí, Pregunta. no, Perdona, pensaba que habías terminado. sí, no, voy la columna de hermana. ¿Ibas a responder alguna pregunta? Sí, es que hay dos aquí. Sí, sí. Liliana dice en la columna organización social que se coloca. Aquí se refiere si vas a trabajar con el grupo completo o si van a trabajar en parejas o si van a trabajar en grupo. Eso es organización social, es decir, de qué manera vas a distribuir tus estudiantes para hacer esa actividad concreta. Y luego Jaime pregunta, si no se realizó la coevaluación, ¿es posible? Es que todavía no, la coevaluación es lo que acaba de explicar el profesor Gustavo, eso se hará después de que ustedes hagan la entrega, que te asignarán un compañero aleatoriamente para que tú le evalúes a él y él te evalúe a ti. Esto, o Sí, sea, este punto todavía no ha llegado. pero matemáticamente, si no realizas la evaluación a tu compañero, estás impidiéndole que él apruebe el curso. No te lo estás impidiendo tú, sino se lo estás impidiendo a él. Porque la nota final se conforma de la autoevaluación más la coevaluación más la heteroevaluación. Con lo cual, si no coevalúo a mi compañero, le estoy impidiendo a él aprobar. No solo me lo estoy impidiendo a mí, se lo estoy impidiendo a él. Sí, eso es importante. O sea, por evaluar al compañero no vas a tener nota. La nota la va a tener el compañero al que coevalúes. Fíjense lo importante de esto y lo delicado que es que lo hagamos en tiempo y forma. Bien, entonces eso tómenlo en cuenta en este momento, ¿no? O sea, en el momento en que yo entrego, pues deseo ser evaluado. Eso de lógica, ¿no? Pero tengo el deseo, el reto también de evaluar a mi compañero, porque también queremos formarnos en que es corresponsable. No solamente esperar a que me evalúen, sino también ser capaz de mirar el trabajo del otro, de verlo desde mi perspectiva, porque no puedo verlo desde otra. Tengo una rúbrica que me ayuda, pero también es una exigencia, ¿no? Esa es un poco la idea. No sé si hay alguna pregunta más. Han estado súper interesantes, de verdad, porque creo que permiten un paneo general de muchos aspectos que siempre es bueno repasar, retomar, recordar que están ahí al orden del día. Bueno, bien, son las 5 de la tarde. Se nos ha pasado volando el tiempo. No sé si hay algo más que quieran comentar. Pueden abrir sus micrófonos si es el caso. Pues nada, hermana, cerramos. Listo. Sería insistir también que rellenen sus datos en lo que les explicó ayer el profesor Gustavo, porque pues lo necesitamos para nuestra base de datos y para conocer un poco la procedencia, el alcance y tenerlos después a mano para futuras ocasiones. Así es. Así es. Bien. Bueno, nos despedimos muy agradecidos de que hayan podido participar, de que sus preguntas puedan nutrir a todos los que no han podido estar en este momento sincrónico, pero que les pueda servir y sea de utilidad lo que han preguntado y las respuestas que hayamos podido darles, ¿sí? Gracias a ustedes, gracias Lorena, gracias Yoraima, gracias Erika, ha sido un trabajo arduo, pero una interesante experiencia, qué bueno. Gracias Liliana, gracias también a ustedes. Listo. Bueno, pues muchísimas gracias.